Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las acciones más interesantes que he encontrado prácticamente en los últimos 2 años y ya de paso pues sirve como de comunicación con los accionistas de True Value, porque siempre que tomamos así alguna posición grande dentro del fondo o algo un poco fuera más de lo normal, pues nos gusta ser transparentes y explicar a la gente para que se sienta cómoda de por qué hacemos lo que hacemos, ¿vale? Entonces, uno cuando quiere buscar buenas oportunidades, normalmente en esto de las acciones tiene que irse a empresas pequeñas, ¿vale? Porque son empresas poco seguidas por analistas, tienen poco interés por los clientes, algunas de ellas pues tienen una liquidez limitada y eso crea pues las oportunidades o a veces que simplemente por pereza pues nadie se para analizar y es el caso de Humanis, de la acción que vamos a hablar hoy. Entonces hemos hecho una presentación así bastante extensa para explicar por qué creo que es de lo mejor que he encontrado en los últimos 2 años o por qué me parece una situación interesante, ¿vale? Ha subido un poco desde que elaboramos ya la presentación, pero no había tenido tiempo de hacer el vídeo hasta ahora. Entonces, al principio me gusta hacer la presentación un poco divertida y es hacerlo a la inversa, decirle a la gente qué múltiplo estarías dispuesto a pagar si yo te presento una empresa con las siguientes características o cómo crees que debería cotizar, ¿vale? Entonces, Humanis en los últimos 6 años ha pasado de facturar 50 millones a 160 millones. Lleva prácticamente desde que es una empresa pública lleva creciendo al 15% anual durante más de 15 años. El negocio es resistente a la crisis, ¿vale? Tiene un alto porcentaje de ingresos recurrente porque una vez que ganas un contrato luego eres como la opción por defecto para renovar ese contrato, entonces hace que sea bastante predecible. Y de hecho en la crisis del 2008 pues las ventas cayeron un 10-12%, pero bueno, lo año siguiente ya se habían recuperado. Es una empresa que activamente recompra las acciones, de hecho ha recomprado como el 40% de las acciones en los últimos 6 años, incluyendo una última recompra que han hecho del 12% el mes pasado. Los intereses están alineados porque los fundadores poseen el 66% de las acciones, incluso ahora es más, es en torno a un 70% después de la última recompra. Es un negocio que tiene bastante buen crecimiento orgánico, ¿vale? Crecimiento interno que se llama. Y luego también lo complementan con fusiones y adquisiciones de otras empresas y realizadas a precios atractivos, como ahora explicaremos. El sector en el que opera también está previsto que crezca al 10-15% anual los próximos años, de hecho es de los mayores sectores de crecimiento en la economía. Tiene baja deuda, ¿vale? Tan solo 0,5 veces EBITDA. Esto combinado, pocas empresas son capaces de triplicar sus ventas y sus beneficios en 6 años, a la vez que en esos 6 años te recompran un 40% de las acciones y a la vez que tienes esta poca deuda. Entonces, te da una idea de la calidad de la empresa o lo bien que lo han hecho los gestores, ¿vale? Y además es un negocio pues con un buen retorno sobre el capital. Entonces, es como que cumple todos los checklists de alguien que le guste el value investing o que le guste a Buffett o que siga un poco la escuela. Entonces el precio a pagar es este, son 4,5 veces EBIT, EBITDA pues apenas 4 veces, PER 7 y Price Free Cash Flow de 6 veces más o menos, ¿vale? Además hay que recordar que estos múltiplos son basados en las cifras del año pasado, el 2015, ¿vale? Este año ha crecido también un 5 o 6% el negocio más o menos y han recomprado también 12% de las acciones. Pero es que estos múltiplos todos los años se reducen un 20%, pues simplemente por el crecimiento de la compañía, por las fusiones y adquisiciones, por la recompra que hace la empresa constantemente de sus acciones o por lo que crece comprando otras empresas. Entonces, es lo que pongo aquí. Si la cotización no se moviese, simplemente la empresa a base de acumular caja o ir recomprando sus acciones, incluso aunque no creciese en exceso en los próximos años y no repitiese el éxito que ha tenido en el pasado, pues en 4 años pues lo estarías comprando como a PER 2 y EV/EBIT de 1,5 veces, ¿vale? Son múltiplos escandalosamente bajos, que por muy desconocida que sea la empresa y poco líquida y demás, pues no va a estar a esos precios, ¿vale? Entonces tiene un cierto margen de seguridad. Este es un poco el sumario de lo que hemos puesto aquí en la presentación de hoy, ¿vale? Entonces, esto lo hemos comentado al principio, un poco el resumen, y este es el ticker, cotiza en Francia, más o menos está entre 23 y 24 euros por acción. Nosotros estimamos que el precio a día de hoy es de 55,65, sí, a día de hoy, pero en el futuro, contando la recompra de acciones, la caja que te genera el negocio, las posibles fusiones, etcétera, lo que hagan, pues el precio se triplica o cuadriplica hasta ser una acción de 100 euros, ¿vale? Con lo cual
Si uno tiene la suficiente paciencia, yo creo que hay un cierto margen de seguridad y es bastante probable que multipliques por varias veces tu dinero en un negocio bastante bueno. Y obviamente pues es una de las principales posiciones del fondo. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué hace la empresa? La empresa es una empresa de consultoría en IT, en tecnologías de la información, ¿vale? Y en concreto está enfocada en el nicho de lo que se llama el Business Intelligence y el Big Data, ¿vale? Dentro de Francia, en este nicho de mercado es la empresa más referente, o sea, tú quieres hacer un proyecto de Big Data o Business Intelligence, lo quieres implantar en tu empresa, pues es normal que acudas a Humanis o es una de las primeras opciones, ¿vale? El 90% del negocio está en Francia. Está fundada por el actual CEO, ¿vale? Antes era el director de análisis en EDF, Energías de Francia. Y pues eso, lleva casi 30 años al frente de la empresa, la ha construido desde cero él solo, siempre ha estado ahí, no ha habido rotación de management ni nada. Vale, esto lo hemos comentado ya antes. Entonces, el Business Intelligence es una forma de hacer utilizables todos los datos que posee una empresa, ya sea para predecir la demanda, para reducir costes. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo el periódico y hablaban de cómo el Corte Inglés o Inditex, no sé, no estaba seguro de cuál de las dos empresas era, en su página web, a través del Big Data y del Business Intelligence, pues son capaces de anticiparse a la demanda y prever lo que van a necesitar tener de inventario, de personal, etcétera. Entonces, es una herramienta muy útiles de lo que se llama la nueva economía. Entonces, un ejemplo de la vida real del Business Intelligence, pues por ejemplo, es el caso de las empresas de alquiler de coches. Es muy importante que en todo momento tengan el modelo correcto, en la localización correcta y el número de coches correcto en cada punto de recogida, ¿vale? Entonces, en el pasado un poco esto se hacía a ojo o con datos históricos, pero ahora lo que introduce el Big Data es decir, oye, voy a tomar datos futuros como las previsiones de turismo que va a haber en una zona, las previsiones de climatología, las previsiones si va a haber un evento especial. Entonces, yo solo comparo con mis datos históricos y hago una proyección, porque en el pasado se utilizaban datos solamente históricos o era más difícil de prever cómo iba a actuar eso, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Que aumente la utilización de la flota de vehículos y es un dato muy importante en estas empresas para determinar su rentabilidad. Entonces, eso es un ejemplo que a veces cuando uno oye de Business Intelligence o Big Data pues parece algo así complicado, pero es fácil de entender, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los principales clientes de Humanis. Son todo blue chips o empresas grandes porque son las que se pueden permitir esta clase de servicios y todos los años van aumentando proyectos porque ven obviamente la rentabilidad que tiene y es un servicio atractivo. Aquí tenéis, pues seguro que de todas estas empresas conoceréis a gran parte de ellas, ¿vale? El Big Data, aquí tenéis un estudio de Frost & Sullivan que está esperado que crezca pues, el mercado de entre el 2015 y el 2020 pues, a tasas del 15% anual, más o menos, que equivale a que se vaya doblando el mercado de aquí hasta 2025, ¿vale? Vemos que ahora estamos en 47 billones de gastos anuales y se prevé que llegue a 122 en 2025. Pero es que además se ve que todas las empresas del sector crecen y a todas les va bien, ¿vale? Entonces el ecosistema del sector, como os pongo aquí, está dividido en tres partes, ¿de acuerdo? Los primeros son los proveedores de software, los que hacen pues, el propio programa informático para predecir toda esta serie de eventos que hemos comentado antes. Luego están las empresas del hardware, que son los que te proveen los servidores, las CPUs, los sensores, los data centers, pues estas son las típicas, Cisco, Intel, HP, etcétera. Los de software son Microsoft, SAP, Kulik, hay varios. Y luego están los proveedores de servicios, ¿vale? Entonces Humanis lo que es un proveedor de servicios, que lo que hace es adaptarle estas soluciones que tienen los proveedores de hardware y software a las necesidades específicas de los clientes, ¿de acuerdo? Entonces lo adaptan a lo que ellos necesitan, porque son software normalmente estándar y a veces pues necesitan pequeñas modificaciones. También la competencia de proveedores offshore, estos son proveedores tipo en la India o Europa del Este, pues en Estados Unidos hacen bastante daño o en el resto de países porque pueden proveer el mismo servicio de una forma remota en muchos casos, gran parte del servicio que ofrecen, a un coste bastante inferior. Entonces, Francia está un poco aislada de todo ese fenómeno porque
por la barrera del idioma, principalmente. O sea, no mucha gente habla francés correctamente en la India, entonces para el cliente es como muy frustrante o muy lento todo ese proceso de adaptación. Incluso Humanis y otras empresas de Francia de este estilo de servicios IT están experimentando ya con servicios offshore en sitios que hablen francés, tipo Marruecos o en algunos sitios tipo Túnez y demás, pues están tratando de hacer centros allí, ¿vale? Pero bueno, entonces este también es el crecimiento previsto por los tres segmentos del sector: hardware, software y servicios. Entonces van todos aparejados. Obviamente el sector de servicios pues es el que más factura, pero no es el que tiene los márgenes más altos, ¿vale? Porque es un servicio que requiere pocos activos y por eso es un buen negocio con un retorno sobre el capital bastante elevado, pero es un negocio de márgenes más bajos, ¿vale? Pero la mayor parte del sector está en el sector servicios, ¿vale? Y aquí os pongo lo que es para mí la creación de valor que ha hecho Humanis en los últimos 10 años, ¿vale? En el año 2006 facturaba 47 millones, vemos como aquí pasa la crisis bastante bien, hasta 2010, y luego ya 2016, con toda la explosión del Big Data, las empresas empiezan a demandarlo y tal, pues se disparó, además de las fusiones, adquisiciones que hizo. El EBIT también se ha multiplicado por 6, de 1,5 millones a 9 millones, que se esperan este año. El año pasado fueron también 9, 8,5, una cosa así. Y lo más curioso es que han reducido el número de acciones, como he dicho antes, de 2,8 millones hasta 1,7 millones, teniendo en cuenta la última recompra de acciones en septiembre. El management es el típico que te gusta ver, de gente que no sale mucho en los medios, que tampoco hace grandes predicciones, no da guidance a los analistas, cobran sueldos modestos. Tenéis aquí, cobran simplemente 200.000 euros, no hay variable ni nada más. Luego hay 31.000 por asistir a los consejos de administración, pero vamos, poco más. En una de las raras entrevistas que dio el CEO en el 2006, que está aquí el enlace, luego os pondré la presentación, pues él predecía que iban a crecer un 15% durante los próximos 10 años, con unos márgenes del 6 o el 7, y fueron lo que acabaron logrando. Entonces, hacen pocas predicciones o dan pocas entrevistas, pero cuando lo hacen tienden a cumplirlo o suelen ser bastante fieles a la palabra que han dado. Y luego, esto es lo que os pongo aquí: un equipo gestor que compra barato y vende caro. Esto es muy importante, que entienda lo que se llama el capital allocation, ¿de acuerdo? Entonces, en Humanis, cuando lo vi, dije, joder, son buenos haciéndolo. Y muy pocas empresas de Francia, o sea, en Francia es un sitio del capital allocation, no lo entienden muy bien. Y en small caps es todavía más difícil. O sea, cuando ves esto en una small cap ya es bastante interesante. En 2006-2007, cuando estaba empezando el Big Data, como suele ser habitual en la bolsa, todo el mundo estaba enamorado del Big Data. O sea, parecía lo mejor del mundo, y aquellas empresas que estaban en ese sector tenían múltiplos elevadísimos. Pues como hoy si te coges Netflix o las grandes del sector o Amazon, pues no se valoran por los beneficios que dan, sino por las ventas que tienen. Entonces, en 2006-2007 esto era como Hollywood, ¿no? Todo el mundo tenía su múltiplo super alto, y aquí os pongo, cotizaba per 30 y 20 veces EBIT, o sea. Y en ese momento, ¿qué hizo el management? Dijo, las acciones cotizan caras, pues voy a emitir acciones, voy a aprovecharme del mercado y que me den financiación barata. Entonces amplió capital en un 10%. Pero luego llegó la crisis, en 2008, todas las empresas pequeñas y tal se desplomaron bastante, daba igual lo que hicieras porque era un problema de liquidez, la crisis, y llegaron aquí, los ingresos habían ya doblado en el 2010, 2011, y la empresa empezó a recomprar acciones cuando cotizaba tan solo pues 5 euros por acción. Y desde entonces pues ha ido recomprando entre 7 y 20 euros, pero vamos, que es sistemático, porque las acciones, aunque se han triplicado desde los mínimos del 2010, es que el negocio ha subido mucho más y el beneficio por acción ha subido más de 3 veces, significativamente más. Entonces la empresa normalmente recompra acciones en mercado abierto, va comprando día a día, poco a poco, y de vez en cuando, como hay una liquidez limitada, pues hace lo que se llaman los tender offers, o ofertas de paquetes enteros. Por ejemplo, en el 2013 emitió una oferta por el 15% del total de las acciones, ¿vale? A 7 euros. Y hoy en día cotiza a 20, entonces está demostrado que compraron a buen precio. Y no llegaron a recomprar en ese momento todas las que a ellos les hubiera gustado. En 2016 lo han vuelto a hacer, intentaron recomprar el 17% de las acciones a 20 euros y lograron recomprar más o menos un 12%, ¿vale? Que aquí tenéis el resultado de la OPA, que las han cancelado, más otras 58.000 acciones que tienen en autocartera, que representaban el otro 3% del capital. Entonces, de nuevo lo han reducido, ¿vale? Entonces, cuando alguien ofrece comprar un paquete de acciones entero, pongamos a lo que ha pasado aquí, 20 euros por el 17% del capital, y solo consigue recomprar la mitad, el 9%, pues eso significa como que ya has agotado todos los vendedores que había a 20 euros, porque
todos los que querían vender a 20 euros o que no les parecía buen precio, 20 euros, pues ya lo han hecho. Entonces eso, en este tipo de situaciones, es como una situación especial, crea un suelo en la cotización a 20 euros. Es bastante probable, puede ser que baje, ser una caída fuerte de mercado, pero es como que crea una dinámica bastante interesante a ese precio. El año pasado, aquí es lo que os pongo, que cuando sucede eso, pues las acciones tienden a subir, es el resultado habitual. El año pasado, en el fondo, en True Value, invertimos también en una small cap de Francia, también del sector tecnológico, muy parecida a esta, que se llamaba Linedata, a 24 euros, porque lanzó una recompra del 20% de las acciones y al final no acabó recomprando. Entonces eso crea como un suelo en la cotización y hace que sea un mercado de compradores más que de vendedores. Entonces, un año más tarde la empresa había subido casi un 100%, un 90%, contando dividendos especiales, ¿vale? Entonces, podemos pensar que puede suceder un resultado similar en un año, ¿vale? A medida que el mercado se vaya dando cuenta de la valoración. Y lo bueno que no solo entienden la asignación de capital a la hora de recomprar, de emitir deuda, de emitir nuevas acciones o lo que sea, sino que también lo entienden las adquisiciones, que es muy importante. Entonces, desde 2011 han hecho dos grandes adquisiciones, ¿vale? La primera fue Aura, una compañía pequeñita que facturaba 23 millones, pagaron 10 netos y era un negocio bueno, creciendo al 10% y hoy en día estará haciendo un EBIT de 3 millones. Cuando lo compraron hacía 2 millones, aquí lo tenéis, y hoy en día pues estará haciendo 3 millones y el beneficio neto pues será de 2 millones. Entonces, pagaste 10 millones por una empresa que está generando 2 ahora y que sigue creciendo y que va bien, pues es una TIR bastante interesante sobre el negocio. Y luego en 2013 hicieron una adquisición un poco diferente, que es un caso de reestructuración. Compraron Hélice, que es una empresa que facturaba 37 millones, pero perdía todos los años 2 millones y pico, ¿vale? Entonces, Humanis pagó muy poco, o sea, pagó como 4 millones, casi se puede decir que se la regalaron, y simplemente por tomarse la labor de reestructurar esto. Entonces, el principal problema de Hélice era el ratio de gastos de personal sobre el total de ventas, ¿vale? En el sector, lo pongo aquí, lo normal es 60%, 67%, ¿vale? Pero en Hélice era 80%, o sea, conozco bastante bien este sector, hemos invertido mucho en estas consultoras y tal, nos ha ido bastante bien, es un sector bastante bueno, bastante predecible y que está en crecimiento ahora y nunca había visto esto. Entonces, está claro lo que tienes que hacer, pues reducir plantilla para meterlo en rentabilidad a la empresa. Entonces, una vez que está optimizado, ahora lo veremos, en los estados financieros te segmentan lo que está ganando Hélice y más o menos está haciendo ahora de beneficio 2.300.000, 2,5 millones, que al final netos, después de impuestos, pues es como 1,5 millones. Entonces, has pagado 4,5 millones por una empresa que está generando ahora 1,5 millones de beneficios. Eso es per 3, o sea, es una TIR del 30% superior y es un negocio que ahora está creciendo y que va bien. Entonces, una idea de que, joder, si están reinvirtiendo capital al 20, 30%, también te están recomprando acciones con yield del 15%, pues es digno de mención. Esta es la parte de Hélice que os decía antes. En el 2013 aparece esto que se llama infraestructura. Este segmento nuevo, los resultados aparecen cuando compran Hélice. Aquí podéis ver las pérdidas que tenía. Ya en el 2014 le dieron la vuelta. La empresa, fijaros que creció de 30 y pico millones. Aquí estos 31 millones no están bien porque incluyen solo como 9 meses del negocio, una cosa así. Aquí el total que facturaba la empresa era 37 millones, pero ya al año siguiente ya lo habían hecho crecer y el negocio generaba ya 1 millón y pico. Pero luego en 2015 pues ha sido más, no está aquí puesto, pero ha sido 2 millones y pico ya de beneficio operativo, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver en el recuento de personal de cada filial del grupo cómo hicieron la reestructuración y se ve claramente cómo pasan de 470 empleados a 350. Obviamente esto supone un ahorro de 4 o 5 millones de gente que sobraba. Estas empresas, pues, para que sean rentables estas empresas, el 70% de los ingenieros tiene que estar trabajando en algún proyecto. O sea, no puedes tener a más de un 30% de la plantilla para... No funciona. ¿Vale? Y lo que os pongo aquí, pues todavía hay más. En otra de las pocas entrevistas que podéis encontrar por internet, es de principios del 2015, el CEO preveía que para el 2018 le gustaría tener 300 millones en ventas, desde los 170 millones que está ahora, o sea, crecer otro 80%, ¿vale? Si lograsen eso, asumiendo los márgenes actuales, que se han mantenido bastante estables al 6%, pues equivaldría a un beneficio neto de unos 12 o 13 millones, con lo cual las acciones ahora mismo estarían cotizando a P3, si logran este beneficio. O sea, pongámoslo en perspectiva. O sea, una empresa que viene de multiplicarse por 6 en
3 años, en 6 años, perdón, las ventas, que prevé otra vez doblarse en los próximos 3-4 años. Si lo logra, no va a estar cotizando a PER 3. O sea, es que cualquier persona que le preguntes a nadie que sepa el mercado, ¿qué múltiplo le pondría? Mínimo 15 o 20 veces. O sea, por eso parece un poco osado por nuestra parte hacer una valoración entre 80 y 100 euros, pero si se logra es bastante factible y como veremos ahora, más adelante os pondré los modelos económicos y las proyecciones del negocio para que veáis cómo se consigue esto. ¿Vale? El problema es que esa entrevista está realizada antes de la última recompra de acciones, ¿vale? Esa empresa es del 2015, en enero o febrero de este año el mercado se desploma, arrastra todo y Humanis pasó de 18 euros como a 12 o 13, ¿vale? Y ahí la empresa dice, joder, mis acciones a 12 euros estaban cotizando como a PER 4 o una cosa así. Eso equivale a recomprar. Si recompras tus propias acciones, una rentabilidad del 25%. Porque dices, joder, ¿para qué me voy a liar a comprar empresas y tal? Si cuando mi propia empresa está con una rentabilidad del 25, del 20, pues lanzo una recompra. Lo que pasa es que luego el mercado subió bastante rápido, más la prima que tuvieron que pagar para poder recomprar las acciones, pues bueno, ha hecho que suba la empresa. Pero yo creo, conociendo al management, ellos tenían la intención de empezar la actividad de fusión y adquisiciones este año, pero claro, ha surgido la caída de mercado, pues dicen, oye, prefiero destinar los beneficios de este año a hacer una recompra importante de acciones y luego ya seguiremos con el plan adelante. Y a mí me parece totalmente lógico y puede generar hasta más valor. ¿Vale? Una de las razones por las que Humanis está barata es porque, primero, lo que hemos dicho antes, no posee cobertura analistas, ninguna. O sea, en Francia el broker más importante que cubre estas small caps es Gilbert Dupont, es como la referencia, o hay otros que se llaman Potomac o Potomac, sí, pero vamos, que les contactamos, les llamamos y dijo, oye, ¿tienes análisis de esto? ¿La conoces? O tal. Y dice, no la conocemos. O sea, yo dije, interesante, me gusta. Entonces, una de las razones es esa, que es líquida, es poco líquida. Otra razón es que la base natural de inversores que tiene Humanis es inversor retail o minoritario, que tienden a fijarse más en las cifras sin ajustar. O sea, ven lo que publican, le aplican un PER a eso y ya está. ¿Vale? Que no es para criticar a los inversores minoritarios, pero es cómo funciona. Son un poco menos sofisticados pues porque no es su profesión habitual. Entonces hay que hacer una serie de ajustes en los beneficios para darte cuenta realmente de lo que está ganando la compañía. Entonces, mucha gente creo que se está enfocando en el beneficio neto, pero realmente hay que valorarlo como hacemos los value investors con lo que se llama el flujo de caja. Entonces, hay varios efectos por los que los beneficios están deprimidos estos últimos 2-3 años, ¿vale? Lo primero, cuando compraron hélice, pues hay que despedir a gente y los litigios tienen costes puntuales que no se van a repetir en el futuro porque ya has despedido a esa gente, pero en ese momento es un coste, ¿de acuerdo? También hay una reducción de goodwill, ¿vale? Esto lo hablaremos ahora, asociado con la adquisición de hélice. Es un poco cómico esto de la reducción del goodwill porque la empresa ha crecido, ha pasado a rentabilidad y ellos te ponen en el informe anual que para ser prudentes han decidido reducir un poco el goodwill que le asociaban a esa división, ¿vale? Conociéndoles al management, y yo también lo haría, si estoy recomprando mis propias acciones, pues me interesa mantener las acciones baratas el máximo tiempo posible, ¿no? Entonces tú haces un impairment de goodwill y de esa forma reduces el beneficio neto artificialmente, pero eso no afecta al flujo de caja porque no es un gasto real, por así decirlo, y la empresa está en rentabilidad, no es que esté perdiendo dinero, entonces no tiene mucho sentido, pero como las reglas contables te dan mucho juego en este sentido a lo que puedes hacer, pues puede ser una herramienta que ellos estén utilizando, ¿vale? Además, la valoración del goodwill de esa adquisición pues es muy sensible porque contablemente la tienes que hacer por lo que se llama el descuento de flujos de caja. Entonces, a nada que varías unas cifras que no influyen mucho, tú pones crecimiento del 3%, le pones que estimas que sea del 5% y te cambia enormemente la valoración, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver los gastos excepcionales, que fueron 7 millones, y los productos que iban a generar esos gastos excepcionales, ¿vale? Pero luego si vais al flujo de caja, aquí veis cómo se suma y al final la empresa de flujo de caja está generando 6 millones y pico. Bueno, aquí le favoreció la variación de working capital. Y al final, el año pasado hizo 7 millones y CAPEX 600.000 euros. Entonces podemos estimar un free cash flow de unos 6 millones, ¿vale? Hay que decir que este negocio, la mayor parte del beneficio se hace en la segunda mitad de año.
¿vale? La primera mitad de año, pues hace poco han publicado resultados de la primera mitad de año, son 3 millones de beneficio operativo, pues la segunda mitad suelen ser siempre un 50% más, un 60%, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que importa pues es lo que os decía antes, el flujo de caja, o a mí es lo que más me preocupa. Además, lo bueno de Humanis es que no capitaliza gastos de desarrollo, de software o de investigación y desarrollo, porque hay otras empresas del sector que tú ves que te dicen, estoy haciendo 4 millones o 5 de beneficio operativo, pero luego están capitalizando un montón de gastos, vas al flujo de caja y es cero, ¿vale? Hay varios competidores de Humanis, tipo Keirus o Business and Decision, o hay alguna más por ahí, que hacen ese tipo de prácticas, entonces no están generando ningún tipo de beneficio. Entonces, recordemos que ahora, pues eso, hace 6 millones de flujo de caja y está cotizando a una valoración de 40 millones, 42, entonces como múltiplo de 6 veces, 7 veces el flujo de caja, siendo súper atractivo en contando el futuro que hay. Aquí podéis ver un poco los ajustes que os decía de dónde vienen. La depreciación del goodwill el año pasado y los gastos extraordinarios, contablemente, no en el flujo de caja, afectó en 3 millones y los costes de litigio pues fueron 1 millón y pico, ¿vale? Entonces aquí podéis ver cómo el goodwill se ha reducido principalmente la división de infraestructura, que es la parte de la adquisición de él. Lo han reducido el goodwill de esa empresa de 6 millones a 4 millones, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver cómo calcula Humanis el flujo de caja, ¿de acuerdo? Perdón, la valoración de goodwill por descuento de flujo de caja. Y estamos asumiendo pues tasas de descuento y actualización bastante baratas. Simplemente están actualizando pues 5 años de flujo de caja, cuando normal se suelen hacer 10 o incluso a veces que la gente lo hace de forma perpetua. Entonces 5 años pues ya es ser conservador de por sí. Están asumiendo que solo van a crecer en esa división un 3%, o a lo mejor están creciendo un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, no creo que sea mayor problema. Aquí es donde os decía antes que habían hecho el ajuste del goodwill y efectivamente aquí al final en el informe anual pone que para ser, bueno, está en francés porque la empresa no publica informes en inglés, es otra de las razones por la que está barata, porque joder, la gente si no sabe francés pues te cuesta un poco todo esto, y aquí os pone que por prudencia, lo puedo señalar, por prudencia han decidido depreciar y tal, pero vamos, que no hay ningún problema. Esto es más los estados contables para que veáis la diferencia. Aquí os segregan, si no hubieran hecho la adquisición del ICE, cuál hubieran sido los gastos extraordinarios, ¿vale? Entonces con el ICE, los gastos extraordinarios en el 2013, por ejemplo, fueron de 2 millones, pero sin eso hubieran sido pues apenas 300.000 euros. Entonces ya empezamos a recomponer de dónde viene eso, para darnos una idea de cuánto gana la empresa. Vale, vamos a continuar ahora con el precio objetivo y las valoraciones y un poco los modelos que habíamos construido. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos varias suposiciones para construir nuestras proyecciones de futuro. La empresa tiene como objetivo ya un margen del 7,5. Ahora está en el 6, 6,5, más o menos de margen operativo. Si hacen adquisiciones a lo mejor no se retrasa llegar a eso, pero bueno, en el futuro puede ser razonable. La empresa nunca ha hecho más de 2 veces deuda EBITDA y además es un nivel razonable de deuda. Ahora es 0, obviamente, y con la caja que va a generar el año que viene, si no comprasen nada, ni hiciesen nada, ni recompraciones, pues ya estarían con caja neta. ¿Vale? Entonces, yo aquí me suelo hacer por lo típico, siempre 3 escenarios. Pues un poco el escenario más estándar, que la empresa sigue como ahora, creciendo orgánicamente al 5 o 10%, que recompra acciones y que la deuda se mantiene en torno a 0, ¿vale? El status quo actual. El segundo objetivo es que ellos decían 2018, pero bueno, como han hecho las recompraciones, a lo mejor hay que retrasar un año, 2019, 3 años. Doblar el tamaño de la compañía casi. Con un EBIT actual y la deuda obviamente aumentaría a 40-50 millones, que serían 2 veces EBITDA, ¿vale? Y luego el tercer escenario es un poco más pesimista, que diga, vale, todo el sector va a crecer, pero ellos van a crecer menos, tipo un 2% simplemente, o ventas planas, ¿vale? Yo cuando una empresa viene de triplicarse, pues hombre, prever que va a decrecer es difícil, pero bueno, pongamos que está plana, que el margen se comprima al 5%, que es el mínimo que ha hecho en los últimos 10 años, el peor año, pues un 5%, vale, pues le ponemos ese para ser más conservadores. Pero la empresa puede seguir recomprando acciones bajo ese mismo escenario. Y ahora veremos los precios objetivo o el posible que puede ocurrir en cada escenario. Entonces este es el primero. Vale, aquí veis como desde el 2010 hasta 2016 pues la empresa ha triplicado ventas.
Aquí asumo un 7% de crecimiento para los próximos 5 años. Y aquí abajo el número de acciones después de la última recompra es 1.700.000. Hay algunas stock options que son como 80.000 acciones más, pero bueno, es poca cosa. Y aquí asumo, pues eso, que a base de recomprar hacen dentro de 2 años una recompra y a los otros 2 años otra recompra y lo reducen a 1.400.000 acciones en el futuro, ¿vale? Pues en este escenario de crecimiento orgánico más alguna adquisición puntual muy pequeñita que no se tienen que gastar mucho para lograr un crecimiento del 7, pues te vas a que pueden hacer de beneficio por acción 6 euros. Hay que tener en cuenta que cotiza ahora 24, o sea que sería per 4. Y esta es un poco la valoración que yo hago, ¿vale? Aquí veis que la deuda neta que van a acabar este año son 3 millones, incluida la recompra de acciones, el precio actual es 24 euros. El EBITDA es de 11, el EBIT de 9 y el beneficio neto, el free cash flow en torno a 5 millones, 6, depende. Bueno, fluctúa a veces, depende de la variación del working capital y demás, pero vamos. Y yo he puesto estos múltiplos aquí que son estándar y son la media del sector. Y ahora veremos por qué creo que son múltiplos perfectamente razonables, porque están soportados primero por empresas similares que cotizan a Humanis y segundo por transacciones privadas que se han hecho en el sector, ¿vale? Una empresa que compra a otra empresa en su totalidad y se pueden extraer los múltiplos que se han pagado. Entonces son perfectamente razonables. Entonces, aquí veis cómo a día de hoy, en 2017, pues la empresa nos sale una valoración por varios métodos de 55 euros, 60, tal. Pues a 3 años ya nos vamos a una valoración de 70 euros. ¿Vale? Porque la empresa puede ir acumulando caja neta, tendría 7 millones de caja neta a la vez que reduce acciones y destina alguna parte del beneficio que generan estos 3 años, que generarían estos 3 años unos 18 millones de caja, pues asumimos que se queda 10 en el balance, otros 8 por ahí los usa para recomprar acciones y otros 8 para otros 4 o 5 millones pues para fusión adquisiciones, más o menos, entiendo la idea, ¿vale? Y si nos vamos a 5 años, pues ya nos vamos a valoraciones de lo que decíamos antes, 90 a 100 euros. Entonces, aquí pongo la TIR o el retorno esperado si poseemos las acciones durante 3 años o 5 años. Entonces, en ambos casos son tipo retornos anuales medios del 50%, el 30%. Entonces, hay pocas veces en las que digas, siendo honestos, porque tampoco estoy haciendo suposiciones muy agresivas. O sea, la empresa viene de crecer estos años un 25% anual. Estamos asumiendo que va a crecer un 7%, que los márgenes no se van a expandir, que va a seguir haciendo por lo mismo, que ha hecho recomprar acciones y ya está. Y los múltiplos son perfectamente razonables. Incluso podríamos argumentar que una empresa de este tipo cotizase a más de PER 15 o EBITDA de 9 o 10 veces. Pero, de nuevo, hay que ser conservador cuando uno hace este tipo de modelos, ¿vale? Y aunque parezca un poco agresivo poner aquí que puedes invertir a 5 años y cada año de media ganar un 30%, pues bueno. ¿Qué pasa en estas small caps? Que a veces, a lo mejor, se tiran planas 2 años y luego en el tercer año se triplican. Pues bueno, tienes que tener paciencia cuando inviertes este tipo de situación. Este es el segundo escenario, el pesimista que hemos comentado al principio, donde asumimos que solo crece un 2% al futuro, que el margen se comprime, ¿vale? Viene estos años de hacer un 7, 8, 6, 5, 6, 6, 5,6, pues bueno, ponemos 5. Y a base de recomprar acciones y con un crecimiento moderado, pues la empresa se va a 4 euros por acción de beneficio, ¿de acuerdo? Me resulta muy difícil de ver este escenario porque aunque la empresa internamente no creciese, va a poder hacer adquisiciones, especialmente de tamaño pequeño, que hay mucha abundancia de este tipo de consultoras pequeñas, a buenos precios todavía. Pero bueno, asumiendo eso, que solo recompre acciones, pues obviamente la acumulación de caja es superior, porque aunque no crezca el negocio, pues es un negocio que genera bastante caja y se va acumulando. Y he puesto múltiplos más conservadores, pues por una empresa que no crece, pero es un modelo de negocio decente, pues PER 12 y 7 veces EV/EBITDA, ¿vale? Entonces, incluso en ese escenario, pues dentro de 3 años o así, pues sigue tiene una valoración de 50, 60 euros. Y el rendimiento esperado, pues sigue siendo de un 20% para los próximos 3, 5 años, que sigue siendo súper atractivo. Es que pocas veces cuando hago el método de los escenarios, te sale un escenario desfavorable en el que puedas perder o que no sea atractivo, ¿vale? Pues aquí sale bastante interesante. Luego está el escenario más optimista, que tampoco es que sea tan optimista, o sea, simplemente yo creo que es alcanzable. Pero bueno,
implica llegar a 300 millones de ventas dentro de 4 años, en 2018, 2019, ¿vale? Con márgenes del 6%, que es la media que viene haciendo últimamente. Y la empresa, obviamente, en este escenario, pues ya no recompra acciones. Aquí el número de acciones le hemos dejado permanente, los próximos 4 o 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que en este escenario la deuda tiene que aumentar bastante. Tipo irse a 45 o 50 millones, que son como 2 veces EBITDA, 1,96 que hemos puesto aquí. ¿Por qué es esto? Porque para adquirir 100 millones en ingresos nuevos, ¿vale? Porque la empresa, si crece al 5% orgánico, pues su crecimiento orgánico en 4 años te pondría ya en unas ventas de 200 millones. Entonces tienes que adquirir otros 100 millones. ¿Cómo se financian esos 100 millones? Pues más o menos comprando a 0,8 veces ventas, que otras veces lo ha hecho incluso a múltiplos inferiores, pero bueno, vamos a poner 0,8 veces ventas, pues necesitas pedir prestados 40 o 50 millones y otros 25 pues son cash flow que tú generas durante estos 4 o 5 años. ¿Vale? Entonces, de esa forma se llega a ese crecimiento sin tener que emitir acciones nuevas, que a veces la gente puede decir, no, es que para generar un crecimiento, doblar la empresa en 3 o 4 años tienes que emitir acciones. Pues no. Como la empresa ahora mismo no tiene deuda, pues puede financiarse, además la financiación está muy barata, se están financiando al 2-3% anual de intereses. ¿Vale? Aquí el pago de intereses, veis cómo aumenta de 300.000 euros anuales, pues yo aquí también lo aumento a 1 millón, 2 millones, tal. 3 millones. Esto equivale a financiarte al 5 o 6%. Ya te digo, ahora te puedes financiar este tipo de empresas al 3%, como está. Pero bueno, también para ser conservadores, pues ponemos que se financien al 5% o al 6% en un futuro. Pues en este escenario llegamos incluso a valoraciones superiores a los 100 euros. 134 euros, 120 euros, 111, 90, tal. Pero es que incluso al año que viene o dentro de 2 años, pues te vas a una valoración que es casi triplicar tu dinero. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que os decía antes, hay empresas, hay por lo menos 15 o 20 de estas empresas que es que además son muy parecidas. Tienen todas ellas márgenes EBIT similares que cotizan en Francia, todas enfocadas en el mercado francés. Están controladas por los fundadores, son small caps de menos de 1.000 millones, tienen crecimientos orgánicos similares y aquí pues tenéis una lista. Incluido os he metido Altia en España, que es un modelo de negocio similar, no en el mismo nicho de mercado, pero un negocio similar que ha tenido bastante éxito estos años. Por ejemplo, se puede comparar el éxito de Humanis con el de Altia. Altia en los últimos también 5 años ha triplicado las ventas y los beneficios, pero Altia está cotizando ahora a PER 16, 17 veces, EV/EBIT de 13, 14, mientras que Humanis está a 7, que es casi la mitad de múltiplo. Y no creo que el futuro sea peor o tenga peores perspectivas. Estos son informes de analistas que incluyen varias empresas. Aquí donde pone V partido ROC, esto es lo que se entiende aquí como LV/EBIT en términos anglosajones, ¿vale? Entonces la media del sector es 9 y el PER del 2016 al que cotizan ahora la media del sector, pues ya veis que son todas bastante parecidas, de media 14, 15 veces, y muchas de estas pues tienen más deuda que Humanis, no recompran acciones, es peor la gestión del capital que hacen, han crecido bastante menos en el pasado, ¿vale? Entonces hemos usado, por eso en el modelo que habéis visto antes hemos usado 9 veces EBIT y PER 14, PER 15, o sea, tampoco estamos la media del sector, ¿vale? Y esto es incluso un compendio que he hecho aquí de empresas de similar tamaño al de Humanis y para ver los múltiplos que cotizan, ¿de acuerdo? SQLA tiene un poco más de ventas, ha crecido bastante menos estos años, el crecimiento orgánico estos años ha sido del 2 al 5%, últimamente se ha acelerado un poco, en los últimos trimestres no sé si están haciendo crecimientos del 7 o el 8%, ¿vale? Y márgenes EBIT, pues similares a los de Humanis, tiene 6%, una cosa así, pero claro, es que cotiza a PER 20 de este año, 11 veces EV/EBIT y el EV ventas 0,7. Este es un ratio que en este sector funciona bastante bien y tiene bastante relación. Obviamente te puedes encontrar empresas como esta, Business and Decision, que no hacen beneficio, de hecho estaba en pérdidas los últimos 6 meses, claro, y cotiza 0,5 ventas. En PER no hay porque está en pérdida. Aquí en España, por lo que os decía antes, tenéis Altia, que sí que ha crecido mucho estos años, tiene menos ventas, el margen de beneficios es algo superior, pero la valoración es más alta, es 17, 18 veces, 13 veces EV/EBIT, más o menos como se calcula, y luego hay aquí otra serie de empresas similares, ¿vale? Entonces, también está soportada la valoración por lo que os decía de las transacciones privadas que hay en el sector, ¿vale? Que ha habido varias y aquí os hemos recopilado bastantes. Hace poco Randstad, la empresa de trabajo temporal, que no sé por qué, pero compró Ausy, no encaja mucho, pero bueno, lo hizo y ya está.
Pagó unas 10 veces EV/EBIT. Además, Aussie era una empresa cotizada, podéis ir ver lo que valía y demás y sacáis los múltiplos. Y 0,8 veces ventas. Tenía similar crecimiento al de Humanis y márgenes EBIT similares, financieramente o económicamente bastante parecidos los dos negocios. Entonces nos dan una idea de lo que puede valer para alguien que quiera adquirir este tipo de compañías. Además es un sector que es muy activo, está lo que se llama en consolidación. Eso significa que o tú compras a alguien o te acaban comprando a ti. Entonces, una empresa como Humanis que genera 170 millones en ventas, que va a hacer el año que viene, que cotice a 40 es 0,25 veces. Es que ahora veremos, no hay transacciones privadas en empresas rentables como Humanis con ese historial que se hayan hecho menos de 0,6, 0,7 veces. Otra, Jefe Informatic en 2015 la pagaron 13 veces EV/EBIT, PER 20 y 0,6 veces ventas. ¿Vale? Peores márgenes que Humanis, menos crecimiento y peor gestión. Aquí tenéis una nota de prensa, podéis ir al enlace y consultarlo. En 2013, Econocom compra a Osiatis y Econocom es un buen inversor y tiende a pagar múltiplos bajos y bastante decentes. Lo que pasa es que en 2013 los mercados estaban más bajos, entonces pues pagó múltiplos de 8 veces EBIT y PER 13, PER 14 y 0,6 ventas. Otra vez veis aquí que hay como un clúster, están bastante concentrados en ese rango de precios en términos de ventas o PER y demás. Aquí igual otra, Solucom, compró esta empresa, 0,8 veces ventas, 10 veces EBIT, 120 millones de ventas y 8,5% de... Vamos, otra vez, veis que el 10 veces EBIT, 13, 9, tal, está por esa zona. Hay otra empresa, Sodifrance, en Francia, que compró NetApsys en 2015, ¿vale? Esta empresa es curioso porque cotiza, Sodifrance, tiene menos ventas que Humanis, tiene menos EBIT para este año esperado, y tiene más deuda, ¿vale? Y no solo eso, que Humanis está recomprando acciones y esta emite acciones, y ha crecido el número de acciones con el paso de los años. Pues bueno, el Enterprise Value, total, añadiendo la deuda, el Market Cap, es de 80 millones. Y en Humanis es 43. O sea, es la mitad y Humanis genera como un 30% más de beneficio y con menos deuda. Entonces, si aplicas esa valoración de Sodifrance, te sale un valor de Humanis a día de hoy de 60 euros. Y es curioso porque Sodifrance es igual, es una small cap, tiene igual liquidez que Humanis o incluso menos. ¿Cuál es la diferencia? Que asiste a eventos de analistas, te da guidance, tiene una web bastante bonita en inglés, tiene PowerPoints bastante chulos, ¿vale? Humanis no hace nada de eso, ¿vale? Simplemente están ahí centrados en llevar bien el negocio, los fundadores y demás. Y aquí es lo que os decían, esta es otra forma de ver la valoración, es decir, bueno, vamos a olvidarnos de la rentabilidad del negocio. ¿Cuánto puede valer para una persona que quiera comprar este negocio? Entonces, hemos visto que varía el sector entre una vez la valoración en ventas y 0,6 veces ventas. Incluso alguna empresa que ha comprado Humanis, muy pequeña, tipo Aura, pues pagaron 0,5 veces ventas, pero fue en 2011 que el mercado estaba más barato. Pero bueno, 0,6 es como el máximo suelo, ahora que yo creo que lo puedes encontrar, ¿de acuerdo? Es cierto lo que os pongo aquí, que se pueden encontrar ventas a 0,2 veces ventas o a 0,1, pero son tipo el caso de Hélice, que le compró Humanis, pues también lo compró a 0,1 vez ventas, pero eso es porque están perdiendo dinero, pero no es el caso de Humanis. Podemos argumentar si Humanis gana más o menos dinero, pero en empresas rentables no existe esos múltiplos. Entonces, si valoramos a 0,6 veces ventas, el valor actual es de 60 euros, ¿vale? Que es multiplicar 170 por 0,6, te salen 100 millones más o menos. Lo divides entre 1,7 millones de acciones y más o menos pues sale esta valoración, teniendo en cuenta el flujo de caja que va a generar el año que viene. Y lo más importante, si la empresa logra su objetivo de doblar ventas con una rentabilidad pues similar a lo que viene haciendo ahora, pues implicaría también una valoración suelo de 80 euros comparado con los 24 actuales. Y aquí os he puesto otra forma de ver el margen de seguridad también de la empresa, que es decir, bueno, vamos a suponer, antes hemos hecho el escenario pesimista, pues bueno, esto es peor todavía, que digas, bueno, no recompran acciones, no hacen fusiones, la empresa apenas crece, en los próximos años un 2%, como hemos puesto, y simplemente que la empresa, el dinero que gane, lo acumule en caja, ¿vale? Todos los años puede ir acumulando 5 o 6 millones, y aquí veis como la caja pasa de
3 millones a 13, 18, 20 millones, ¿de acuerdo? Si el precio no se mueve, el Enterprise Value, aquí esto 34 millones, ahora ya son 40, porque el modelo está elaborado un poco hace unos meses, que ha subido un poco la cotización, pero bueno. El Enterprise Value, no sé si sería con lo que ha subido ahora 20 millones, pero bueno. Si hay una empresa que tendría un Enterprise Value de 20 millones y que estaría generando tranquilamente 14 o 15 millones de EBITDA, o sea, estaría como a una vez y media de EBITDA, o sea, es que en Francia, vale, que sí, que hay muchas empresas ilíquidas que no las siguen analistas y demás, o poco seguidas, son negocios nuevamente mucho decentes, pero es muy difícil que las encuentres a menos de 4,5 veces EV/EBITDA o 5 veces EV/EBITDA. Y esperemos que esto cotizando, si te sientas y esperas, porque el tiempo es el buen amigo de los buenos negocios, pues si tú te sientas y esperas, estaría cotizando a una vez y media EV/EBITDA, una cosa así o menos. Entonces, simplemente si se va de 1,5 a 4 veces y media, que sigue siendo una evaluación atractiva, pues te vas a que triplicas tu dinero en 3 años. Pero es que triplicar tu dinero a 3 años equivale a un rendimiento medio anual, pues lo que hemos visto antes, del 30% anual. Entonces, pocas inversiones hemos encontrado tan atractivas. Es cierto que lo de siempre, pues hay riesgos, ¿vale? ¿Cuál es el principal riesgo en estas compañías? Pues que el servicio que ofrecen deje de ser atractivo, ¿vale? Imagínate que tú estás especializado en un software de no sé qué hace 15 años y de repente eso no es atractivo y tus ingenieros solo saben hacer eso, pues las empresas van a sufrir. Y es algo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de sector, o que no estés concentrado en un tipo de clientes. Por ejemplo, las consultoras que en el pasado estaban concentradas en el sector financiero, cuando vino la crisis financiera, pues se desplomaron los márgenes y no han llegado a recuperarse nunca. Pero el caso Humanis es diferente, porque el Big Data podemos argumentar que va a crecer más o menos, pero yo creo que va a crecer y es algo útil para las empresas y que hoy en día está en auge. No sé, dentro de 10 años iba a estar en auge, pero lo que sí que es que dentro de 5 va a seguir estando en auge y los servicios van a ser demandados, ¿vale? Entonces es el principal riesgo de estas compañías. La volatilidad de mercado, pues bueno, eso es para el que le importe a corto plazo, pues las acciones son volátiles, o sea, el BIZ y el AS o la oferta y la demanda en el día a día, pues a veces hay un spread del 5%. O sea, puede bajar un 5% o un 8% dentro de un mismo día. Yo lo he visto bajar a Humanis, pero simplemente porque a alguien le apetece vender y ya está, que luego al día siguiente se recupera, pero son acciones un poco más volátiles. Pero bueno, a largo plazo eso para mí es relevante. O sea, y mi objetivo es sentarme y esperar 3 años, pues bueno, me da igual lo que haga la semana que viene o el mes que viene. O sea, Humanis sin haber noticias, pues te puede bajar un 30% y no sabes por qué. Pues bueno, pues ahí compras más y ya está. Otro riesgo que se me olvidó poner aquí sería la inflación de salarios que está habiendo en Francia o en este sector en general, ¿vale? Pero es un efecto temporal que las empresas han sabido llevar bastante bien y que enseguida, en cuanto haya más graduados en las universidades, porque esto es como, yo qué sé, con la construcción y los ingenieros de caminos en España o los arquitectos técnicos o simplemente hay demanda de empleos, pues automáticamente la gente se pone a estudiar este tipo de carreras y se equilibra la demanda y la oferta. Entonces no creo que sea un problema grave a futuro. Y esto, aunque parezca cómico, creo que el principal riesgo, uno de los más importantes, es que los fundadores hagan una oferta demasiado baja para comprarse el resto de la compañía en su totalidad, ¿vale? Porque poseen ya el 70% de las acciones. Hace años era el 50%, pero como han ido recomprando, pues su porcentaje sin hacer nada, sin comprar más acciones para ellos, pues ha ido aumentando porque hay menos en circulación. Pues claro, puede llegar un día en el que digan, oye, mira, pedimos un préstamo, que además no tenemos que poner dinero, que nos dé 10 millones del banco, compramos a los minoritarios, les hacemos una pequeña prima del 10 o del 15 y ya está. Y me la llevo a la compañía. Porque dices, bueno, no es mal resultado, ¿no? Si te pagan un 15% de prima, pero cuando estás hablando de que para ti la empresa vale el triple o 5 veces más dentro de 3, 4 años, pues es un mal resultado realmente. Entonces, en Francia hay una ley, o bueno, si el 5% de los accionistas o más se juntan, pues pueden pedir un derecho de valoración externa, ¿no? Que se haga una valoración independiente de eso. Lo que se llama evitar el squeeze out. En inglés, el hacerte un squeeze out es cuando ya los fundadores poseen, yo que sé, el 95% de las acciones, pues el otro 5% que queda de accionistas, como son minoritarios, pues les obligan un poco a tomar el precio que les den, o con unas primas muy pequeñas.
¿vale? Entonces, en Francia, si más del 5% de los accionistas hacen eso, pues pueden reclamar una valoración justa. Entonces, entre nuestro fondo True Value, que tenemos, pues no sé, el 3-4% del capital de la compañía, otro conocido mío que tiene un hedge fund en Estados Unidos que también suma otro 3%, una cosa así, y algún otro fondo value pequeño de Francia, pues ya suma como un 10% de toda la compañía. Entonces, simplemente somos personas value que vamos a exigir una valoración correcta a la compañía. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, pues puedes hacer un poco presión para evitar ese tipo de situaciones. Otro riesgo, por lo que hemos dicho antes, la disciplina en el M&A, que es un riesgo bajo porque hasta ahora han sido disciplinados y no han tenido así grandes problemas, pero siempre puedes hacer alguna adquisición y que te salga un poco mal o que a lo mejor gane menos de lo que tú pensabas. Es un riesgo bastante contenido, pues por el simple hecho de que es su empresa. O sea, los fundadores tienen el máximo y van a tender a actuar de forma prudente. ¿Por qué está barata las acciones? Pues ya hemos dicho antes todas las razones. Baja capitalización, solo en francés, no hay eventos de analistas, hay que ajustar los términos, la gente no hace muchas proyecciones, no a lo mejor no han investigado las entrevistas de los CEOs. Luego además, obviamente, como siempre decimos, estas presentaciones no son ni una recomendación de compra ni de venta, cada uno tiene que hacer su análisis y ver la empresa por sí mismo y decidir, ¿vale? Porque obviamente si yo estuviera segura al 100%, pues podría el 100% de mi patrimonio en la inversión, pero eso no tiene sentido. O sea, tienes un 5 o 6%, lo que sea, y no quiere decir que pueden surgir imprevistos, porque todas las inversiones surgen imprevistos y por eso pues hacemos una diversificación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre estos son riesgos los que tú puedes predecir, pero siempre puede haber factores externos que no puedas predecir, ¿vale? Entonces siempre está bien añadir ese pequeño disclaimer. Pues bueno, y nada, si queréis hacer preguntas, pues lo podéis dejar en los comentarios, os colgaré también la presentación, el PDF, para que lo podéis consultar. Y bueno, con esto pues queríamos dar un poco a conocer a nuestros partícipes o por qué hacemos esta inversión, y también pues para el canal de YouTube, pues para aumentar un poco la cultura financiera de las personas y que al que le guste el análisis fundamental o quiera aprender a hacer empresas, pues aprenda cómo se hace el proceso o como yo lo entiendo. Así que nada, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.